yo guardo tu... Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Martes 13 de enero del 2026. Feliz año a nuestros usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio. Agradecemos una vez más la posibilidad de estar aquí con ustedes. Como decían muchos compañeros y compañeras, hemos matriculado en el 2026. La historia se escribe de otra manera y estamos inmensamente agradecidos con Dios, nuestro Padre Creador, por permitirnos una vez más llegar hasta sus hogares. Pero este agradecimiento no va solo. Este agradecimiento cuenta también con el respaldo de la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se acaba de instalar para un nuevo periodo legislativo 2026-2031. Recordemos que el año pasado, en el mes de mayo, elegimos a nuestros diputados y diputadas y este mes de enero del 2026 le correspondió dejar ese espacio a la anterior gestión de la Asamblea Nacional y asume un nuevo parlamento compuesto por 277 diputados y diputadas. Y bueno, agradecemos en la presidencia de esta al diputado Jorge Rodríguez Gómez, en la primera vicepresidencia el diputado Pedro Infante de la Juventud y en la segunda vicepresidencia tenemos ahora a Grecia Colmenares. En la Secretaría María Alejandra Hernández, la doctora María Alejandra Hernández, y en la subsecretaría al doctor José Omar Molina. Compañeros y compañeras con los que hemos trabajado en la gestión pasada, y bueno, muchos planes, programas y proyectos en el área legislativa. Este año pues serán para seguir consolidando la Venezuela potencia. Agradecemos también la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana en la persona del licenciado José Perales, nuestro estimado hermano, que anda por allí también desplegado con todo lo que es la metodología de la consulta popular de nuestras leyes y toda esa agenda legislativa que este año promete ser de consolidación. Está con nosotros nuestro hermano Charles Bompard en la cabina. Agradecemos pues y le bendecimos, esperando que este año sea de mucha prosperidad, de mucho éxito y de consolidación de ese servicio que presta a esta emisora y a la comunicación alternativa y popular. Como siempre nos acompañan Bexy Peña, Norma Castillo, en la fotografía nuestro hermano leal siempre, inquebrantable y con un espíritu de servicio, Gaspar Pinto. En las redes sociales ustedes nos pueden ubicar gracias a Franklin Silva y a Lirna Castillo. Es lícito también decir que en todas las plataformas como X, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube nos pueden seguir por @Podrileyes y por nuestras propias redes sociales, la mía @Reverendo David Daniel. Y bueno, agradecer que mi hermano Ronald, con su paciencia, con su trabajo, también está aquí con nosotros. Hoy vamos a hacer un programa editorial, un programa de lo que es nuestra agenda para el 2026. Bienvenido, Ronald. Un saludo a nuestros usuarios y usuarias. Saludos a todos nuestros usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio. Una vez más, dando gracias a Dios por un año más, 2026 que matriculamos, que estamos aquí trabajando para ustedes.
un año de grandes retos, de grandes proyectos. Yo voy para 55, ¿para cuánto vas tú? Bueno, para 57, somos unos muchachos, chicos. la edad Charles dice, yo voy para más. 55 también, bueno, aquí, 71, ¿no? aquí, Y 70. Aquí estamos los 50, la década del 50 está aquí. La mediana edad. La mediana edad. Mi abuelo decía que en paz descanse, que después de los 50 todo lo que venga es gloria de Dios, es gracia de Dios, es experiencia acumulada. Somos los jóvenes con la experiencia acumulada. Bueno, un año de grandes retos, de grandes bendiciones. Bienvenidos a todos por escucharnos, dándole las gracias al reverendo David por invitarme siempre a estar con él en este programa, a debatir temas importantes, religiosos, espirituales, culturales. En diciembre podemos tocar, David, que el 28 de diciembre fue la fiesta de San Benito, una tradición allá en Bobure, en el estado Zulia. Entonces es importante pues tener presente todas estas festividades y las que vienen en el comienzo del año. Mañana celebramos la Divina Pastora, una fiesta en Barquisimeto. La Divina Pastora, que tiene gran convocatoria, una de las manifestaciones más numerosas en Venezuela. También, bueno, el programa de hoy lo dedicaremos a los maestros que celebran su día el jueves 15, y también al Día del Pastor. Esas personas que se consagran en el servicio a Dios y que, bueno, por iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro se le decretó un día para ello. Todos somos pastores, todos estamos llamados a ser buenos pastores, a regir, a acompañar a nuestras ovejas, a acompañar a nuestro pueblo en sus situaciones difíciles, y por eso el jueves se dedica el Día del Buen Pastor. Bueno, sí, en nuestro editorial de este programa del día de hoy, no podemos dejar de un lado la actual situación de nuestro país. Una situación que cambió drásticamente el día 3 de enero, cuando nuestro presidente constitucional fue secuestrado de su lugar de residencia junto a su compañera esposa en la madrugada, en la noche más oscura, en el momento más oscuro de la noche. Irrumpieron el ejército, las fuerzas de agresión norteamericana en la residencia de nuestro presidente constitucional, y hoy está cumpliendo 11 días de secuestrado en una cárcel de Nueva York. Él nos ha enviado un mensaje, y el mensaje es el mismo que nosotros hemos venido repitiendo acá en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Tengamos fe, porque nosotros siempre venceremos. Yo diría, a modo muy personal y espiritual, que el presidente constitucional de Venezuela está repitiendo la misma valentía que el comandante Chávez cuando fue hecho prisionero también, luego de los acontecimientos del año 92. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente ha podido recular, ha podido evitar eso, pero decidió confrontar. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. Y en el primer momento de comparecencia de él ante un tribunal norteamericano, los acusadores no les quedó otra que echar para atrás toda la narrativa con la cual habían mantenido asediada la República Bolivariana de Venezuela hasta ese momento, con todos los buques y con todo el arsenal con el que se apostaron en nuestro mar Caribe, y asesinaron aproximadamente 100 de personas por andar en embarcaciones, las cuales ellos presumían eran de actividad de narcotráfico, y resulta ser que ellos por eso asesinaron y exterminaron a esas personas. Todas esas son cuentas
de delitos de lesa humanidad que están sobre el tapete, los acontecimientos están en pleno desarrollo y yo creo desde el punto de vista espiritual que el hecho valiente de nuestro presidente Nicolás Maduro le ha ganado la popularidad universal, le sigue ganando el afecto de la mayoría de los venezolanos y venezolanas que no nos equivocamos al elegirlo el 28 de julio del año 2024. De manera pues que a ese gesto de él y de su compañera Cilia Flores de Maduro rendimos un gran homenaje desde aquí, desde Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, porque nos están dando digno ejemplo a nosotros, el pueblo venezolano, que hemos resistido también aproximadamente ya 13 años de medidas coercitivas y unilaterales. Presidente valiente, pareja presidencial valiente, pueblo valiente y una presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, valiente también, que ha dicho claro a Donald Trump: quiere el petróleo venezolano, páguelo al precio que toca y nosotros gustosos podemos tener relaciones comerciales con los Estados Unidos. ¿Dónde se perdió aquí la brújula? Cuando los Estados Unidos de Norteamérica o sus gobiernos trataron de seguir expoliando nuestras riquezas como lo hacían en el pasado, que lo hacían sin pagar prácticamente nada, y de eso se trataba la apertura petrolera. Pero cuando nuestro comandante Chávez le puso orden a esa situación, comenzaron las agresiones, comenzaron las tensiones, respaldados por una minoría de oposición en Venezuela, a la cual no categorizamos como oposición, sino como oposicionismo. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí vamos a caer en el tema del día de hoy, que tiene que ver precisamente con la educación, con el Día de los Maestros, porque nosotros somos docentes además. Pero bueno, vámonos a un corte musical y ya regresamos para entrar en el tema del día de hoy, después de este breve análisis de la coyuntura. ¿Cuál es la cita bíblica que dice: ¿dónde están los que me acusan? Que se presenten en Jeremías o Isaías. Y aquí dice: ¿dónde están los que me acusan? Siempre me pregunto, ¿ellos quiénes son? Los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos? Los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana.
la que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir por qué, dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Somos Asamblea Radio. Un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Estamos de vuelta con tu programa Cultura de Paz, Patrimonio y Espiritualidad. También un saludo a nuestros hermanos y hermanas jueces y juezas de paz que hacen su labor y que bueno, el pasado 15 de diciembre cumplimos un año de la elección de los jueces y juezas de paz que están desplegados en el territorio nacional. Bueno, Día del Maestro. Desde tiempos de la democracia representativa en Venezuela, el 15 de enero es dedicado a la exaltación del maestro y de la maestra. Nosotros pues asumimos la labor docente desde la corriente de pensamiento de la pedagogía crítica. Y esa pedagogía crítica ha servido para poner en reforma la ley de educación, que ha traído tanta controversia en el contexto nuestro actual, porque esa ley trata de ajustarse a lo que es el nuevo paradigma de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Ronald, muchos dicen por allí que en nuestros tiempos era mejor la educación porque se aplicaba la letra con sangre entra. Sí, y que bueno, el que aprendía, aprendía porque aprendía. Yo creo firmemente que la educación es un acto de libertad. Y entonces no solo es hoy conmemorar el Día del Docente, sino la aspiración de una mejor educación. ¿Qué será la mejor educación? ¿Más contenido o más comprensión y análisis crítico del mensaje? Sí, importante lo que tú decías. En nuestros tiempos aplicaban eso, la letra con sangre entra. Y recuerdo que te daban unos reglazos, que tú ponías la mano y la maestra te soltaba un reglazo. Era un momento histórico. Yo creo que la educación debe responder al contexto donde estamos y a la historia, ¿verdad? Nosotros en este proceso educativo, en estos últimos 25 años, está esa discusión. ¿Qué aprendemos?
¿Para qué lo aprendemos? ¿Es puro contenido o es más análisis crítico de la situación o es más fomentar ese pensamiento crítico que lo debemos fomentar desde pequeño, ¿verdad? A veces nosotros siempre tenemos esa diatriba, no, es que en mis tiempos eran mejores, no, que en los tiempos de fulano eran mejores, pero siempre debemos hacer esa pregunta. ¿Qué estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando? En el Congreso Constituyente Educativo se plantearon esas premisas. ¿Qué educación necesitamos en este tiempo, en este contexto de la Revolución Bolivariana? ¿Para qué es importante el aprender? Adaptamos la educación a los nuevos tiempos, adaptamos la educación al desarrollo del país, vamos en sintonía con el desarrollo del país. Es una educación sostenible y sustentable en el tiempo. Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos. Y hoy día, el jueves celebramos el Día del Maestro. Bueno, ¿qué papel les toca jugar a los maestros? ¿Qué papel están jugando los maestros en este momento? Porque no nos podemos quedar con las cosas malas, tenemos que resaltar las cosas buenas. Hay maestros que son responsables, entregados, que tienen una vocación de servicio, que cumplen ese legado, y nuestro país está cumpliendo por mandato constitucional una educación gratuita, una educación pública, una educación de calidad para todos y todas. Yo siempre digo, en la Cuarta República la educación no era para todo el mundo. La educación, no todo el mundo tenía la oportunidad de pasar por una escuela. Entonces eso hay que resaltarlo. No, si vamos a la parte universitaria, no todo el mundo llegaba a una universidad. ¿Ok? Recuerden que estaban el comité de los bachilleres sin cupo. La educación no era tan accesible, no era tan gratuita. ¿Ok? Entonces, este proceso constitucionalmente, bueno, ahorita todas las personas tienen acceso a la educación. El problema es, bueno, ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Para qué lo enseñamos? Aprendemos a desarrollar el análisis, la comprensión, la lectura. Es una discusión hoy día que nosotros estamos, digámoslo así, perseguidos y condenados por las redes sociales, donde las redes sociales quieren marcar la pauta en la educación, donde vemos a los jóvenes y niños en un teléfono. Bueno, yo siempre digo, hay que orientarlo. Debemos jugar un papel orientador en la educación. Que la educación nada más no es de los maestros, eso también hay que decirlo. También la familia, nuestros padres juegan un papel importante en la formación educativa del niño, de las personas. Hay una educación primaria y una educación secundaria. La primaria es la educación que recibimos en nuestra familia y la secundaria la que nos da la escuela. Las dos deben ir de la mano, porque a veces nosotros somos bien injustos en decir, no, es que eso es culpa del maestro. Y el maestro hace milagros. El maestro trabaja con esos niños, eso a la sombra, y a veces la familia le achacan toda la responsabilidad al maestro. Pues las cosas tienen que ir de la mano. Los dos aspectos deben ir unidos, educación primaria y educación secundaria, y plantearnos esos elementos. ¿Qué estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando? Una educación gratuita, una educación pública, una educación de calidad, inspirada en los preceptos de Simón Rodríguez, inspirada en los preceptos de Paulo Freire, la educación liberadora. Nos liberamos por el conocimiento. Una vez un profesor de filosofía, estábamos en una clase de Simón Rodríguez, me perdonan los usuarios y usuarias este pequeño ejemplo, estábamos hablando de la pobreza y él decía, no, es que ustedes no son pobres, porque ustedes tienen conocimiento, y el conocimiento no solamente te libera, sino que también te da una riqueza, ¿ok? Una riqueza intelectual. Entonces es importante que nosotros en este día y el jueves recordemos a todos nuestros maestros, a los que van cada día con una vocación de servicio. Y también debemos tener presente que en la coyuntura en la que nosotros estamos, de unas medidas unilaterales coercitivas, de un bloqueo atroz que ha atentado contra el desarrollo educativo de nuestro proceso venezolano. Eso hay que ponerlo en una balanza y hay que estudiarlo. No podemos a veces sacar conclusiones, decir la educación es mala. Pero no es lo mismo una educación donde tú tengas
el acceso económico, ¿verdad? Donde tú puedas cubrir todas las necesidades, a una educación con bloqueo, a una educación con medidas unilaterales y coercitivas, porque a veces nos olvidamos de eso, entonces le echamos la culpa, no, los profesores son mal pagados. Ajá, sí, pero ¿cuánto le está entrando al Fisco Nacional por ingreso? Tenemos que poner todas las cosas ahorita en una balanza. Y lo ideal es eso, una educación gratuita, una educación de calidad, una educación pública para todos, donde todos nuestros muchachos tengan ese acceso, pero también que podamos pensar qué estamos formando y para qué lo estamos formando. Esa educación está en sintonía con los grandes avances del país, esa educación va, ¿qué necesita el país para desarrollarse? Bueno, esa educación tiene que adaptarse a los lineamientos del país para generar un crecimiento no solamente económico, social, cultural, político. Porque también decimos, no, la educación no es política. Pero yo escuché a alguien por ahí que dijo, lo más político que hay es la educación. Porque esa educación nos enseña a pensar, nos enseña a discernir y eso forma parte de la política. Yo recuerdo aquí a Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Estado docente, pero también recordamos un maestro nuestro, Aristóbulo Isturi, que decía eso, la educación es un acto político. Entonces no le tengamos miedo a la política, porque la política es una ciencia y es una manera de ser en la cotidianidad. Hay un doctor en educación que es amigo nuestro, el doctor Ali Ramón Rojas Olaya. Sí, señor. Un hombre que exalta la memoria de Simón Rodríguez. A propósito de esta coyuntura, él escribió un artículo que yo quiero leerle a los usuarios y usuarias a propósito de fomentar el pensamiento crítico. Y también pues en correspondencia a esa venezolana que ofreció detalles de una entrevista y fue difundida por las redes sociales donde ella no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo y la periodista se fastidió y le quitó el micrófono. También al mal llamado Pollo Brito, que tuvo unas expresiones horribles, y otro parecido al José Luis Rodríguez, que bueno, Carlos Baute se ufana de ser cristiano. Dice nuestro profesor, si usted creció comiendo cornflakes de Kellogg's, manzanas y peras de Leonard Fruit Company, amando al Pato Donald y Mickey Mouse, y viendo películas gringas, donde los malos siempre son los rusos, los chinos, los árabes, los latinoamericanos somos narcotraficantes, los indios seres inferiores y los negros resentidos sociales, y los yanquis salvadores del mundo, si en el liceo, la escuela, universidad, usted no desarrolló el pensamiento crítico y no le formaron los venezolanos Simón Rodríguez, Andrés Bello, Cecilio Costa, Mario Sanojo Obediente, Iraida Vargas Arenas, Judith Valencia, Saúl Rivas, Alexandra Molino, el prusiano Karl Marx, el cubano José Martí, los italianos María Montessori y Antonio Gramsci, la chilena Gabriela Mistral, los martiniquesenses Aimé Cesarí, Fray Fanon, Mireya Fanon Méndez, Franz, los colombianos Orlando Fatborda y Camilo Torre, o los brasileiros Paulo Freire y Leonardo Boff, el argentino Enrique Dussel, los peruanos José Carlos Mariátegui y Gustavo Gutiérrez de la Teología de la Liberación, el uruguayo Jesús Aldo Sosa, entre otros. Y si su infancia no llevó a leerle El Principito de Anthony Saint-Exupéry o Manzanita de Julio Garmendia y no charrasqueó en el cuadro Compadre Pancho, si en su juventud no leyó Humor y Amor de Aquiles Nazoa, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, o los poemas de Neruda, del chino Víctor Valera Mora, de César Vallejo, de Roque Dalton, de Juan Gelmán, o novelas como La Madre de Máximo Gorki, La Muerte de Honorio, de Miguel Otero Silva, o no vio obras de arte como La Guernica de Picasso, los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya, los murales de César Rengifo, Diego Rivera,
David Siqueiroz, o nunca cantó Zapatitos de lluvia de Vicente Emilio Sojo y poesía de Jacinto Fombona Pachano y La mañana ajena de Modesta y poesía de Fernando Rodríguez, o nunca oyó El diablo suelto de Heraclio Fernández, o nunca conoció el arte de Marcel Marceau o Luis Luxis, o nunca vio películas como El acorazado Pontequín de Sergei Einstein, Tiempos modernos de Charles Chaplin, Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, Armando Federico Fellini, La última cena de Tomás Gutiérrez Alea y El pez que fuma de Román Chorbot. Si usted se pasa la vida pegado a su celular viendo videitos de TikTok y sandeces en Facebook e Instagram, es posible que usted celebre crímenes de guerra que Estados Unidos cometió en Venezuela en la madrugada del 3 de enero del 2026 y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente diputada Cilia Flores. Es posible que usted crea que el presidente Nicolás Maduro sea un dictador. Es posible que usted crea que las personas emigrantes lo hicieron huyendo de la dictadura. Es posible que usted crea que las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 las ganó Edmundo González Urrutia. Es posible que usted crea que antes de Chávez todo era de maravilla y hasta que repita aquello de cuando éramos felices y no lo sabíamos. Es posible que usted crea que Venezuela sea un estado fallido. Es posible que usted crea no solo que el cartel de los soles existe, sino que Nicolás Maduro es el capo que lo lidera. Es posible que usted odie todo lo que huele a Cuba, Irán, Rusia y China. Es posible que usted cuando oye la palabra comunista se persigna. Es posible que usted tenga envenenado su corazón con un odio visceral al chavismo. De todo esto ser así, mientras nosotros marchamos por la liberación de la pareja presidencial y llevamos un duelo interior por el asesinato de civiles y militares entre estos 32 cubanos héroes que se batieron cual titanes contra el enemigo, usted ahora debe estar haciéndose varias preguntas que a usted no le cuadran, como por ejemplo, ¿por qué cuando Maduro y Zulia llegaron a Nueva York no fueron ejecutados como pasó con Saddam Hussein y Muhammad al-Gaddafi? ¿Por qué si es narcotraficante no fue tratado como el Chapo Guzmán? ¿Por qué camina erguido y gallardo y hace señas con las manos y los hombres que lo custodian se toman foto con él? ¿Por qué la narrativa de que Delcy Rodríguez traicionó a Maduro posicionada por Trump no ha pegado aún? ¿Por qué hay marchas en todo el mundo exigiendo la liberación inmediata? ¿Cómo es posible que hasta los ministros de Relaciones Exteriores de Noruega y de Dinamarca rechazan el ataque militar estadounidense con Venezuela? ¿Por qué en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU del día 5 de enero, tantos aliados como adversarios de Estados Unidos expresaron su oposición a la operación militar que se realizó en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro? ¿Por qué Trump, cuando habló de su transición, dejó por fuera a María Corina Machado, alegando que no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país? Y si no tiene el apoyo, entonces, ¿cómo es que Edmundo es presidente? ¿Por qué Maduro dice que es un prisionero de guerra? ¿Por qué el New York Times publicó en primera plana que Estados Unidos admite que no existe el cartel de los soles? ¿Por qué fue publicada esta noticia sabiendo que esta revelación representa un retroceso significativo en las afirmaciones que sirvieron de pretexto para deslegitimar al gobierno nacional? ¿Será cierto que Trump tiene un trompo enrollado con los archivos de Epstein? ¿Por qué los muchachos venezolanos que estaban celebrando en Nueva York el secuestro de Maduro fueron detenidos por los servicios de inmigración y control de aduana en Estados Unidos, el ICE? ¿Por qué si la operación fue quirúrgica derribaron varias casas en La Boyera, zona inminentemente opositora? ¿Cómo es posible que Nicolás y Cilia sean tendencia? ¿Cómo es posible que el conjunto deportivo
Netflix que llevaba puesto Maduro experimentó un aumento masivo en ventas y búsquedas, agotándose rápidamente y ganándose así una cuantiosa suma de dinero por el marketing viral involuntario para la marca global, con especialistas que estiman esto en un valor publicitario millonario. ¿Y por qué tantos chavistas, Dios mío? ¿Qué está pasando? Concluye nuestro hermano Ali Rojas Olaya. Verdaderamente un artículo para invitar a la reflexión en el contexto, pues, del Día del Docente y para estimular el pensamiento crítico, porque hay muchos que nos siguen subestimando a los chavistas diciendo que nosotros somos brutos porque aguantamos esta situación, y un mensaje a nuestros hermanos docentes que con cariño salen en el día a día a laborar, pese a que tenemos unos salarios que están verdaderamente depauperados por causa de las medidas coercitivas y unilaterales. Vaya desde aquí para ellos un abrazo, sigamos haciendo patria, desarrollando el pensamiento crítico. Importante ese artículo, ahí están las claves de un pensamiento crítico. Cuando tenemos la posibilidad de hacernos preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Usted está desarrollando el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, ese artículo del profesor Olaya, gran amigo, nos enseña a desarrollar, a responder a ciertas interrogantes para nosotros desarrollar el pensamiento crítico. Y creo que por ahí que debe ir la educación, desde primaria, bachillerato y universidad, a que los muchachos tengan la posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico. Hacerse preguntas, que porque yo lo escriba no quiere decir que eso sea verdad. Claro. Hay siempre situaciones donde uno tiene que tener capacidad de discernir. Yo a mis alumnos les digo, yo vengo hoy a clase a caerle mentira. Yo vengo hoy a clase a caerle embuste. Usted va a depender de usted que usted me descubre esos embustes o me refute esos embustes, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que tener la capacidad de dudar de todo. Y en este momento... Que es una presentación de tesis. Ajá, que es vamos a dudar hasta de mi nombre. Claro. ¿Verdad? Porque uno tiene, y ese es el pensamiento crítico. ¿Cómo desarrollamos elementos del pensamiento crítico? Yo a veces le digo, este aparato no es malo. Va a depender de cómo lo utilizamos. Porque yo a veces le digo, ustedes se meten en TikTok haciendo videitos. Bueno, yo le voy a mandar TikTok de política, de geopolítica, de pensamiento crítico de educadores. ¿Lo van a ver o no lo van a ver? Va a ser la capacidad de discernimiento que tengamos los profesores, los maestros y nuestros padres de ir educando a nuestros niños a que se hagan preguntas. Un niño de 7 años siempre dice, ¿por qué tal cosa, papá? Papá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto es tal cosa? ¿Y por qué allá? Su cerebro le está haciendo preguntas e interrogantes. La educación de hoy, en este contexto de la Quinta República, debe ser eso, desarrollar el pensamiento crítico. Y ese artículo del profesor Olaya nos abre ese abanico. Con lo que pasó con el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro, venían a las mentes de muchas personas, se desarrolló eso, ¿verdad? Bueno, si era narco, ¿por qué dicen ahora que no existe el cartel de los soles? Entonces no puedo yo pertenecer a algo que no existe. Primera evidencia, ¿verdad? Y si María Corina no tiene apoyo, ajá, ¿cómo ganaron las elecciones? ¿Cómo ganaron las elecciones? ¿Y por qué entonces dice que no goza de la popularidad del pueblo? Son preguntas, y yo me imagino que un sector del pueblo ahorita está haciéndose esas preguntas, y son válidas, y no estamos jugando aquí nadie, o sea, tenemos derecho a hacernos esas preguntas, pero también tenemos derecho nosotros a cultivar nuestro pensamiento crítico, a hacernos preguntas de todo nuestro proceso educativo, porque a lo mejor no todo, a lo mejor hemos sido víctimas de una mala educación, bueno, por el Estado, pero también depende de nosotros formarnos. La educación no es nada más en una sola dirección, la educación es en dos. Yo he tenido buenos maestros. Yo también, gracias a Dios. En la cuarta y en la quinta exactamente, claro. También he tenido pésimos maestros. También hemos estado en esos procesos, pero va a depender de uno. Claro. Siempre va a depender de uno, de que uno desarrolle la capacidad de investigación, de que uno no se quede con lo que le da el maestro, por mucha verdad que sea, ¿verdad? Uno tenga esa capacidad de desarrollar esto que está pasando, esto que está viviendo el país ahorita. Nos permite a nosotros desarrollar un pensamiento crítico. De decir, bueno, ¿por qué aquí pasan estas cosas?
¿Y qué sucedió aquí? Y la gente dice que Estados Unidos trae la salvación al mundo. Pero cuando yo me pongo a investigar, yo veo que esa salvación no está. Yo le mandé la tarea a alguien que estaba hablando, le dije, bueno, investiga cuántas invasiones ha hecho Estados Unidos e investígame el nivel económico de esos países después de la invasión de Estados Unidos. Santo remedio, se quedaron callados, no hablaron más. No, pero es que eso es lo que dice, no, pero es que no es lo que diga la gente. Es la capacidad que uno tenga de poner en una balanza y de reflexionar buscar la verdad, descubrir la verdad. Y eso es un proceso. Que nosotros, como proceso bolivariano, no tenemos errores. Tenemos muchos errores. Yo siempre lo he dicho, el gobierno que no tenga error será el del cielo, será el de Dios, porque toda gestión tiene virtudes y tiene problemas. Ahora bien, pasa algo que es lo siguiente: cuando me interpela la realidad, me dice, ¿cuál es el cambio que tú quieres? El cambio que yo quiero es en el contexto de lo que estamos viviendo. Claro. Es decir, la democracia participativa y protagónica. Claro. Nosotros como pueblo nos dimos una constitución en el año 99. Dejamos atrás la democracia representativa y pasamos a ser una democracia participativa y protagónica. Asomamos la posibilidad de ser un país socialista. No somos todavía un país socialista. El socialismo sigue siendo una utopía. La realidad es que nosotros estamos ajustados al método del mercado. Somos un país dependiente de la renta petrolera y por allí nos tomó el hegemón económico internacional, suprimió nuestros recursos y generó el caos. Por eso yo creo que de levantarse las medidas económicas y dejando hacer a nuestro gobierno gestión, va a pasar lo que a mí personalmente me ha permitido ser, después de ser un bachiller sin cupo, hoy día, acabo de, en diciembre, obtener el nivel de doctor en pedagogía crítica. Es así. Eso dentro de la academia regular de nuestro sistema y dentro de otros espacios de formación que también colida con ideas que son adversas. En el otro momento, siendo yo un joven trabajador, lo que se me decía era trabaje, porque a usted no le hace falta estudiar. No le hace falta estudiar. Porque me necesitaban como mano de obra productora, pero sin que me independizara en el pensamiento crítico para tenerme allí. Y así pasó con muchos. Eso no es importante. Ojo, y ahorita hay disculpa que te interrumpa, reverendo. Ahorita hay una tendencia en muchos jóvenes que es peligrosa, que dicen, ¿para qué yo voy a estudiar? Si con lo que me van a pagar. Entonces tú lo escuchas con esos antivalores. No, estudiar no es importante. ¿Para qué yo voy a estudiar? Para que desarrolle un pensamiento crítico, para que se forme. Como también decía, estudia para que usted sea persona, ¿no? Pero es que ya yo soy persona. O estudia para que tú seas alguien. No es que ya yo soy alguien, porque yo ocupo un espacio en la sociedad. Y más aún, Ronald, hay una dura crítica a lo interno del país norteamericano respecto a la factibilidad que ha dado las medidas económicas y coercitivas sobre Venezuela. Hay críticas profundas. Claro. Eso tiene que acabarse. Exacto. Y un joven que estudie en un país boyante económicamente va a tener todas las oportunidades. Tiene todas las oportunidades. Al que no la tiene. Porque por eso es que yo decía el análisis, David, que a veces nos quedamos, no, tenemos un mal salario, sí, pero vemos la causa. Si a este país tú les dejas retirar todo su dinero que tiene afuera, que nos lo tienen secuestrado, las cosas serían distintas. Esos jóvenes tendrían acceso de una manera, mejor acceso a ese proceso educativo, porque no estamos viendo toda la selva, estamos viendo un árbol. Entonces eso lo tenemos y ese es el proceso, esa es la discusión, ese es el debate. Bueno, fíjate que pasando también a otro tema que tiene que ver con lo mismo, que es la dignidad que ha dado al pueblo venezolano nuestro proceso de democracia participativo y protagónico, inspirado por la doctrina bolivariana, sí, señor, porque somos la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela, en esa constitución, existe un principio de libertad de cultos, contenido en el artículo 59, y lo cual hace que el presidente Nicolás Maduro, en el año 2018, en El Laguito,
una actividad que estuvimos con él, toda esa diversidad cristiana venezolana recibiera con beneplácito la posibilidad, 3 posibilidades. Una de crear la Universidad Teológica Cristiana Evangélica, que está allí resolviéndose, porque no solo puede ser cristiana evangélica. Exacto. Debe ser que abarque todas las confesiones espirituales. 2, la elevación del Día Nacional de la Biblia, que ya se viene haciendo a nivel internacional. Y 3, el Día del Pastor, el día 15 de enero. Pero el Día del Pastor, no solo por los pastores pentecostales o neopentecostales, sino por todos los que nos dedicamos a la labor de la dirección espiritual del pueblo de Dios. Eso todavía tiene mucha tela que cortar, porque aunque los que presentaron el documento fueron la mayoría de los cristianos evangélicos pentecostales o neopentecostales, también los presbiterianos, los luteranos, los anglicanos, estábamos allí con ellos, claro, respaldando esa actividad. Por lo tanto, ese día es una celebración nacional para todos y todas nosotros. ¿Por qué? Porque celebramos al pastor como maestro, no al pastor como un privilegio. Orientador, guía. Entonces, claro, hablemos un poco críticamente en el segmento que nos queda de esto. Fíjate lo que tú has dicho, David, el pastor, y eso, fíjate que ahí tú estás aplicando método del pensamiento crítico. El día del buen pastor, pero ¿quién es pastor? Nada más es el pastor evangélico. El pastor da la vida por sus ovejas. El pastor da la vida por sus ovejas, el pastor educa, el pastor guía, Sirve. el pastor sirve, el pastor acompaña. Es decir, un educador es un pastor. Es correcto. Un educador es un pastor, porque el pastor educa al pueblo, educa a su feligresía. Entonces a veces queremos ver el pastor, no, yo nada más soy pastor de oraciones, de espiritualidad, y tú no guías, acompañas, educas. Religiosidad y no espiritualidad. Y en esta situación de coyuntural que está viviendo hoy Venezuela, los pastores en plural, debemos orientar y acompañar a nuestro pueblo. Remoralizar y reespiritualizar, reorganizar, ¿verdad? Hacer que la gente piense, señores. Sí, o sea, bueno, yo siempre te decía en el break, Nicolás Maduro ha tenido templanza, serenidad, fortaleza. Cuando ese hombre llegó allá, yo me imagino que dijeron allá, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Un pastor tiene que ayudar a su pueblo a eso. Esta locura, y me perdonan el término, que esta locura imperial hay que ponerle un orden, pero ¿cómo le vamos a poner un orden? Educando a nuestro pueblo. Y sin ser político, sin ser politiquero, educando a nuestro pueblo. Yo he visto por ahí muchos pastores en plural, para no etiquetar, que han dicho barbaridades. Se han dicho barbaridades. Me tocó hacer un exequia en un sitio X de La Mancha de Caracas, donde me buscaron a mí porque los que tenían que estar no llegaron. No quisieron, y cuando yo llegué, llegaron. Entonces pues decía, no, pero es que como hay un estado de conmoción y emergencia, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Cómo que no sabes qué vas a hacer? Tú sabes lo que tienes que hacer, es educar, acompañar, orar por tu pueblo. O sea, nosotros tenemos unos deberes y unas obligaciones intrínsecas a nuestra función. Entonces yo veo al pastor, no solamente un pastor de ovejas, el pastor tiene una función más amplia, equivalente al educador. El educador es un pastor también, un pastor del conocimiento, pero educador guía, orienta, fortalece, acompaña. Un maestro es un segundo padre. Un maestro es un segundo padre, es una segunda madre. Y uno siempre tiene los buenos recuerdos de nuestros maestros. Claro. Y algunos nos educaron con rectitud y con severidad, pero eso es formación. Entonces es importante en estos días que vamos a celebrar tener eso presente. Somos pastores, no es nada más religioso. El proceso de pastor abarca todos los aspectos de la vida. Bueno, fíjate, ya vamos llegando al final de esta edición. Nos hemos circunscrito a la efeméride y al contexto, el análisis de la coyuntura vinculado a esas efemérides de nuestro mes de enero. La próxima semana estaremos en la conmemoración del 23 de enero, un tiempo
también que amerita darle una reflexión desde nuestro contexto en cultura de paz, patrimonio y espiritualidad. Agradecemos como siempre a Somos Asamblea Radio por darnos este espacio. Yo soy el reverendo David Daniel, certificado de locución 41.897, de productor nacional independiente 27.297. Para mí ha sido de gran placer estar con ustedes para compartir estas ideas. Saludos, bendiciones. Yo también soy el reverendo diácono Ronald Bucher, certificado de locución que a veces se me olvida porque casi nunca lo digo, que es 50.744. Estamos aquí en este programa para ser pastores, para educar al pueblo, para educar a todos nuestros usuarios y usuarias, y nos veremos el próximo martes en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Nos escucharemos y nos veremos. Saludos. Bendiciones. Somos Asamblea Radio. 10:59. Apaga la tele y abrázame fuerte.